Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a un webinar más de Coolser. Si estás en Facebook en el área de comentarios, puedes hacer tus preguntas y si estás en GoToWebinar en el área de preguntas. A todos los que están en el GoToWebinar, el día de mañana les llegará el certificado de asistencia del evento digital. Si estás en Facebook y quieres tener tu certificado, todavía estás a tiempo, conéctate a GoToWebinar. En la descripción del link está cómo te puedes conectar. Para enterarte de nuestros próximos eventos, suscríbete en Coolser MX en el área de eNews. El video de la charla de hoy será grabado y puesto en YouTube Coolser Latinoamérica. Si te gusta esta información o quieres seguir con nosotros, síguenos en redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, estamos como Coolser México. Como siempre, nos gusta mandar saludos antes de presentar al doctor para darle tiempo a que más colegas se conecten. Voy a empezar con los saludos. Voy a empezar mandando saludos, como siempre, a nuestro fan destacado, el doctor Hugo Carmona. Felicidades hoy en día. A Miguel, el doctor Miguel Estrada, y a la doctora Rebeca Ugalde. También quiero mandar saludos especiales a otra fan destacada que se conecta desde Guadalajara, Jalisco, a la doctora Eunice Mares. Vamos a esperar que se conecten más personas y recuerden que en el canal de YouTube Coolser Latinoamérica tenemos más de 200 videos que hemos grabado durante toda esta pandemia con muchísima información y con muchos temas de interés. Bueno, ahora sí permítanme presentar al doctor Claudio Esparza. El doctor Claudio Esparza es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialidad en ortodoncia y un diplomado en odontología estética. Conoce ampliamente todo el proceso de adhesión. Es profesor de licenciatura en la FES Iztacala desde hace más de 25 años. Ha participado en diversos cursos, diplomados relacionados con odontología adhesiva y biomateriales dentales. Es conferencista nacional e internacional, es asesor y líder de opinión para Coolser México y tiene su práctica privada desde hace más de 25 años. Doc Claudio, ¿cómo está? Y permíteme mandar un último saludo a la doctora Mónica González de Colombia. Doctora, muchísimas gracias por conectarse. Todo suyo, Doc, por favor. Pues muchas gracias, un honor conectarse nuevamente con este gran equipo Coolser. Gracias, doctor Daniel, gracias a todo el equipo y bienvenidos a este webinar donde vamos a platicar un poquito sobre lo que hacemos en el día a día de la odontología restauradora. Muchas gracias, doctor. Gracias, gracias. Pues comparta su pantalla, doctor, y empezamos. Perfecto, vamos a compartir pantalla. Mostrar pantalla. Que aunque hicimos la práctica, bueno, recuerden que esto de la tecnología es un poco complicada, pero si me dicen, por favor, si ya se observa. ¿Todavía ¿Observan no? ya la pantalla? Ya, ahora sí. Estamos viendo Perfecto. internet, estamos viendo la pantalla. Ahora estamos viendo PowerPoint, pero no la presentación. Ahora sí estamos viendo la presentación. Listo. Ya, entonces tiene un poquito de retraso la imagen. Pero bueno, muy bien, entonces pues si ya se ve, pues nuevamente bienvenidos. Vamos a platicar un poco, como les decía hace unos minutos, sobre algo que es interesante, controversial y desafortunadamente muy común en la restauración a base de resinas compuestas, que es la sensibilidad o la hipersensibilidad posoperatoria. Para esto, también quiero comentarles que vamos a tener un curso en instalaciones de Coolser México el próximo día 18 de mayo, el cual pues vamos a ver toda esta información mucho más ampliamente, vamos a hacer algunas prácticas y vamos a entender por qué es que algunas de estas cuestiones se pueden presentar en nuestro consultorio, por qué puede haber este tipo de pues de reacciones donde a veces echamos culpas al material, a la marca, al asistente, a miles de factores y muchas veces no nos damos cuenta de algunos aspectos tan sencillos que los vamos a ir desarrollando para entender este tipo de situaciones.
Bueno, vamos a platicar un poquito sobre la sensibilidad y en esto también me interesa comentarles lo siguiente. Es importante saber que la sensibilidad es algo que está asociado a restauraciones, pero también hay que entender un poquito sensibilidad e hipersensibilidad. La sensibilidad es algo fisiológico, algo que como parte de la propiocepción del órgano dentario y principalmente el paquete vasculonervioso, pues nos ayuda como protección, como mandar información en cuanto a presión, temperatura, etcétera. O sea, es normal tener una sensibilidad fisiológica. Lo que no es normal es tener una hipersensibilidad y sabemos que es sumamente complejo y molesto para el paciente. Lo que veíamos en el video de introducción es que más del 69% de los pacientes pueden sufrir este tipo de problemas, aunque las empresas y la industria dental nos ayudan con muchos productos que pueden ayudarnos a este tipo de problemas. También es cierto que podemos disminuir este riesgo con los factores que vamos a platicar. Y les decía que parte de lo que estamos platicando viene desde que prácticamente iniciaron el uso de resinas compuestas desde los años 60, cuando el doctor Bowen desarrolla el BIS-GMA, pues empezamos a tener expectativas, pero al mismo tiempo se empezó a tener algunos fracasos y entre ellos justamente la hipersensibilidad. El material de resina compuesta es ahora utilizado ampliamente en todo el mundo restaurador y es de los materiales que más han estado evolucionando a nivel global. Ahora estábamos platicando desde el BIS-GMA inicial, donde pues prácticamente estaba limitado a ciertas restauraciones con muchos fracasos, hasta ahora con la nanotecnología, donde tenemos una amplia variedad de marcas, de tonos, de fotoiniciadores, de componentes en general, que nos pueden ayudar y aún así seguimos teniendo este tipo de problemas. Entonces, ¿qué pasa cuando decidimos hacer una restauración con resina? Si decidimos utilizar resinas compuestas, pues solamente hay que tener cuidado. Manéjese con cuidado, por favor. Eso es algo de lo que tendríamos que estar siempre pensando cuando decidimos utilizar este tipo de material restaurador. Esto, aparte de pues, la capacitación continua, de lo que aprendimos en la universidad, también hay algo que siempre lo platico y siempre sucede y lo tomamos a broma, pero es una realidad. Existe algo tenebroso, complejo y difícil que está dentro de los empaques que se llama instructivo. Los fabricantes nos ayudan a poner justamente este tipo de información para manejarse con el cuidado que necesitamos. ¿Qué tipo de restaurador vamos a utilizar? Las características, la compatibilidad, las indicaciones, contraindicaciones, compuestos básicos, etcétera, para que nuestra restauración justamente sea óptima. Y esto lo vamos a ver también en los cursos que constantemente estamos dando en la empresa, en Culser México. Y justamente, pues me atrevo a hacerles la invitación. El próximo 18 de mayo vamos a tener un curso en las instalaciones de Culser México, donde vamos a platicar más ampliamente al respecto. Vamos a ver qué aspectos y qué factores nos pueden determinar la hipersensibilidad posoperatoria, pero no solamente eso, también podemos tener algunos sintomatología tanto transoperatoria, pero lo más importante es el diagnóstico. ¿Qué pasa preoperatoriamente? Si nosotros hacemos un buen diagnóstico y determinamos que los factores preoperatorios pudieran estar asociados a algún tipo de reacción trans o posoperatoria, vamos a ir disminuyendo estos riesgos. Entonces, los invito a que se inscriban ya en la información que van a estar recibiendo, les van a dar toda la información, gracias a Sandy Cedillo que nos apoya con esto y a todo el equipo Culser. Entonces, recordemos, hipersensibilidad. Entonces, ya dijimos, sensibilidad fisiológico, normal y subjetivo. Hay pacientes que con cierto tipo de estímulos pueden generar o manifestar este tipo de sensibilidad al frío, al calor, a las soluciones hipertónicas, algún tipo de alimento o estímulo externo que pudieran generar este tipo de problemas, que el paciente a veces toma incluso como normalidad. Sin embargo, cuando llega a nuestro consultorio,
pues es importante tratar de resolver este tipo de problemas, más si tenemos la posibilidad de ayudarlo y principalmente si va a estar asociado a alguna restauración. ¿Qué pasa de manera preoperatoria? De manera preoperatoria tenemos que hacer un diagnóstico, también lo vamos a platicar ampliamente en el curso. Vamos a ver qué vamos a revisar de manera preoperatoria. Tejidos de soporte. Por cierto, vamos a hacer un paréntesis aquí importante. El dentista actual, lo último que debemos de ver son lesiones cariosas. Es lo último, porque a veces nos vamos, yo lo vivo en licenciatura todos los días con mis alumnos, es, profe, tengo tanto número de lesiones cariosas. Sí, importante obviamente, para pasar la materia tenemos que ver lesiones cariosas, pero a veces se nos olvidan tejidos de soporte y otros muchos factores que pueden estar asociados a este tipo de hipersensibilidad preoperatoria. Retracciones gingivales, afracciones, puntos prematuros de contacto, a restauraciones antiguas que tengan algún tipo de falla adhesiva o algún tipo de percolación. Entonces, este tipo de cosas es muy importante. Si ya decidimos hacer el tratamiento, ¿qué cuidados debemos de tener durante el curso de la restauración? Vamos a platicar también en el curso cómo se cuidan estos tejidos dentales, hablando específicamente de tejidos dentales, para que no tengamos esta cuestión de que a veces está bien bloqueado el paciente, está bien aislado y hacemos algún tipo de acción y el paciente de repente nos brinca porque tuvo algún tipo de hipersensibilidad. ¿Qué está sucediendo? Y por supuesto, lo que más nos interesa es que una vez que terminamos el tratamiento, que el paciente nos hable o nos vuelva a contactar y nos diga, doctor, me siento muy bien, no tengo hipersensibilidad y puedo comer a gusto. Eso es justamente nuestro objetivo. ¿Qué pasa en el diagnóstico? Vamos a platicar también en el curso ampliamente qué factores debemos de tomar en cuenta para entonces, antes de hacer la restauración, poder tomarlo todo. Pues todo el aspecto de historia clínica, los auxiliares de diagnóstico, hábitos que son muy importantes porque el paciente a veces no nos informa sobre los malos hábitos y por supuesto la selección del material restaurador. ¿Cuál va a ser mi material? ¿Qué zona vamos a restaurar? Y todo el protocolo, conocer el protocolo antes de hacer la restauración. En cuanto a diagnóstico, les comentaba hace rato que es muy importante determinar qué voy a hacer. Tengo que conocer la enfermedad. A veces pensamos que una lesión, cuando ya llega el paciente con una lesión amplia, sintomática, con ciertas características que el paciente sin ser odontólogo ya sabe que tiene una lesión cariosa, pues eso lo hace cualquiera. Lo importante es determinar las lesiones iniciales. Si podemos hacer prevención, podemos ayudar al paciente, pero si ya tenemos una lesión visible y es necesario la restauración, pues es entender la lesión, entender que esta enfermedad de la caries es una enfermedad activa, es una enfermedad donde no solo la restauración nos va a garantizar que no va a haber recidiva de caries y que va a haber siempre éxito, porque son muchos factores y entre ellos el factor paciente. A veces el paciente deslinda todo tipo de fracasos al dentista y el dentista deslindamos todo al paciente. Entonces, hay que tener un equilibrio, entender la enfermedad, darle información al paciente para que el hecho de que esté restaurado el órgano dentario no implica que le vaya a durar toda la vida y que no tenga algún tipo de recidiva de caries, porque recuerden, esta enfermedad es activa, tenemos que hacer buen diagnóstico. En el diagnóstico también implica los hábitos alimenticios, higiénicos, perniciosos, que nos ayudan a seleccionar mejor al paciente y el material restaurador. Todo esto también lo vamos a ver ampliamente en el curso. En cuanto a preparación dental, si ya decidimos hacer una restauración, generalmente requiere una preparación cavitaria. Hay muchos aspectos que debemos de tomar en cuenta antes de decidir activar la pieza de mano. ¿Qué vamos a hacer previo, durante y post? Previo, ya platicamos, diagnóstico, selección del material. Transoperatorio, vamos a preparar nuestras superficies. ¿Qué tenemos que hacer? Nuestro campo operatorio, que es sumamente importante,
¿qué debemos de tomar en cuenta antes de empezar la cavitación o la preparación cavitaria? Es importante también algunos aspectos como la pieza de mano, que a veces se nos olvida que es una de nuestras herramientas más importantes y pensamos que también, al igual que los pacientes, una restauración debe de durar toda la vida. Pensamos que nuestra pieza de mano también. Nos encariñamos tanto que todavía conservamos la de licenciaturas de 25 años. Entonces, hace mucho ruido, el paciente se queja del ruido de la pieza de mano, ya no tiene la concentricidad adecuada, etcétera, que lo vamos a ver también ampliamente después en el curso, pero este tipo de detalle a veces no le damos importancia. Muy bien. En cuanto a los instrumentos de cortantes, instrumentos rotatorios de corte, también es muy importante cómo lo vamos a seleccionar, cuánto tiempo lleva en uso, cuál es su vida útil de un instrumento rotatorio cortante y cómo vamos a seleccionar el adecuado para limitar nuestra lesión cariosa, para hacer una cavitación correcta adecuado a nuestro material restaurador y que tengamos un buen éxito tanto postoperatorio como en la función masticatoria, porque a veces puede funcionar todo muy bien y al paciente siempre se le rompe la restauración o el diente con algún alimento suave. Para los que nos acompañan en otros países, aquí todos los pacientes se quejan porque el pan Bimbo remojado rompe dientes o rompe restauraciones, que es un pan de caja o industrializado. Entonces, es importante explicarle al paciente qué cuidados deben de tener también posoperatorios. En cuanto a la irrigación, la fresa tiene que ver con irrigación. Ya también lo vamos a ver ampliamente para no tener riesgo de hipersensibilidad transoperatoria por calentamiento de fricción. No hacer presión a los tejidos dentales. Nuestra fresa debe de tener capacidad de corte con muy poca presión o prácticamente nula presión. Y algo importante que se los digo a todos mis alumnos en licenciatura. Si huele diente quemado, ¿qué hay que hacer? Parar. Y este pequeño espacio que hice para respirar es, no nos esperemos a que huela a diente quemado. Todos lo hemos percibido, el paciente lo ha percibido, todos nos quejamos de ese olor, pero ¿qué sucede después? Esa es la parte importante. No podemos culpar al composite de todo este tipo de riesgos si no cuidamos estos aspectos. Entonces, jamás debemos de percibir un olor a diente quemado. ¿Qué tanto tenemos que fresar? Ahora está de moda las técnicas de mínima intervención, que por supuesto soy pro mínima intervención. Sin embargo, también tiene que ver con cómo vamos a restaurar, qué tipo de material restaurador vamos a hacer. A veces tenemos que sacrificar un poco de tejido sano para tener estabilidad mecánica. A veces podemos limitar nuestro desgaste o nuestra cavitación hacia la zona solamente infectada. Podemos apoyarnos con algunos métodos auxiliares para determinar si ya limitamos o no la lesión. Esto también lo vamos a platicar ampliamente, pero es muy importante que tomemos en cuenta esto. A veces queremos ser tan conservadores que se nos olvida la función y el paciente otra vez muerde algo y por características propias del remanente dental o del propio material restaurador, pudiera haber fracasos. Entonces, sí es muy importante saber y decidir cuánto vamos a preparar tomando en cuenta la función y el material restaurador. Y por último, bueno, también es importante esta parte del cuidado de nuestro campo operatorio. Recuerden que hay muchos materiales que están diseñados para trabajar en condiciones óptimas de humedad. Si estamos trabajando con presencia de contaminantes, con presencia de humedad como saliva, como líquidos, crevicular, algún tipo de secreción, entonces podemos disminuir o modificar las características del material restaurado y los sistemas adhesivos. Entonces, cuidado, tratemos de hacer lo más óptimo posible y la forma más fácil de tener un campo operatorio óptimo es justamente con el aislamiento. La fecha la pongo, y gracias al doctor Barnum, que hizo este gran invento, es que muchas veces el paciente dice, qué moderno es mi dentista, es tan moderno que algo tan nuevo que me lo está poniendo como es este
aislamiento o este dique de hule. Pues vean en la fecha, nada nuevo, pero desafortunadamente muchos colegas todavía no entendemos o no entienden la importancia de este aditamento que es el dique de hule. A veces un poquito por desconocimiento, un poquito por temor, un poquito por el rechazo del propio paciente, porque durante la licenciatura a lo mejor no le tomamos ese gusto, a veces incluso ni nuestro mismo profesor podía o sabía aislar. Entonces, vamos a tratar de hacer nuestras restauraciones de manera óptima y entre ellos los invito a utilizar aislamiento absoluto cuando sea posible y cuando el caso lo amerite. En cuanto a la restauración, una vez que tenemos el diagnóstico, tenemos la cavitación, tenemos seleccionado el material y tenemos todo adecuado para proceder a la restauración, pues vamos a entender también y vamos a hablar sobre las fases restaurativas. Si tenemos la necesidad de utilizar algún tipo de recubrimiento, tanto directo o indirecto, esto también es importante irlo conociendo, es controversial, es un tema muy controversial que también lo vamos a platicar ampliamente en el curso, es qué vamos a poner, ¿se pone o no se ponen recubrimientos? ¿Qué pasa con la pulpa? ¿Qué pasa con la compatibilidad de los materiales tanto al remanente dental como al material restaurador y antes del material restaurador a los procedimientos adhesivos? Porque a veces ponemos X material porque así nos lo enseñaron toda la vida, pero se nos olvida que este juego químico de los materiales, si no son compatibles, puede haber inicio de fracaso. Y es una línea en donde vamos acumulando factores que al final resultan en algún fracaso como la hipersensibilidad y empezamos a buscar culpables. ¿Qué fue lo que pasó o qué fue lo que desencadenó este tipo de problemas? Entonces, importante selección los materiales, no solamente el restaurador, sino también qué va a haber en contacto o interfase entre el material restaurador y los tejidos profundos. Entonces, si aplica o si ustedes deciden o decidimos utilizar algún tipo de material de recubrimiento, pues es importante conocer estas características para que sea óptimo. Preparación de superficies. ¿Qué pasa con la superficie dental? ¿Qué pasa con la dentina? ¿Qué pasa con el cemento? ¿Qué pasa con el esmalte? Porque estas superficies se manejan de manera diferente. Hay que conocer las superficies en las cuales vamos a estar aplicando nuestros materiales para saber qué hacemos y cómo optimizamos nuestro material. Selección del sistema adhesivo. A veces, los sistemas adhesivos, por ejemplo, lo vivimos en las universidades. En las universidades a veces tenemos algún tipo de sistema adhesivo, alguna marca en especial, se termina, nos lo cambian y a veces o no tenemos el cuidado de preguntarle a la persona que nos dosifica los materiales qué material es, no lo sabemos y lo podemos manejar de manera inadecuada. Entonces, o cuando vamos al depósito y no conseguimos el material que siempre utilizamos, nos ofrecen algo más y no sabemos las características de este sistema adhesivo. ¿Es multipasos? ¿Es un solo paso? ¿Se graba? ¿No se graba? ¿Qué parte se va a grabar? Todo eso tiene que ver con protocolos y es importantísimo conocer estos pasos para, aparte de optimizar el material, hacer justamente lo que necesitamos en las superficies. Y una vez que tenemos todo esto, hay algo que también me ha preocupado mucho desde que recuerdo que podemos utilizar estos equipos, equipo de fotoactivación. Vamos a platicar también en los cursos cómo seleccionamos, qué cuidamos, qué pasa con nuestro equipo, cuánto vamos a darle de tiempo de curado, qué pasa si no tiene las características correctas. Ayer, por ejemplo, veía en la universidad una alumna que se le cayó su lámpara, no pude tomar la foto, pero tenía la mitad su guía de transmisión óptica y pues fotocuraba sin problema. Entonces, pequeños detalles, está limpia la guía, cuánto mide el diámetro de la guía, mucha información que necesitamos saber antes de decidir utilizar en un equipo de fotoactivación. ¿Y qué técnicas vamos a utilizar? Porque ahora hay equipos de fotocurado que nos dicen, es que mi equipo es el mejor porque fotocura en un segundo. Yo no puedo decir si es bueno o malo, pero aplica para la técnica que yo estoy utilizando o es útil para mi material restaurador. Entonces, conocer nuestro equipo de fotocurado es muy importante
Y después es cómo vamos a aplicar los incrementos, qué técnica vamos a utilizar de incrementación para saber cómo vamos a manejar el material. ¿Es opaco? ¿Es translúcido? ¿Es de un relleno de porcentaje mayor? Etcétera, para saber cómo lo voy a poner, cuánto lo voy a activar y qué pasa con mi siguiente capa de restaurador. Importante todo eso. Sistemas adhesivos, bueno, pues tenemos en el mercado prácticamente todos, casi todos. Hay unos más comerciales que otros, más conocidos que otros, depende del lugar donde estemos, pero es importante conocerlos. Y en el caso de los multipasos, si es que todavía utilizamos multipasos, que por cierto son excelentes, es capacitar a nuestro equipo de apoyo, a nuestros asistentes. ¿Cuáles hay, cuáles veo, cuáles primero, cuáles después? Porque a veces por el desconocimiento, por la falta de capacitación, por la prisa, el estrés, nos dan posiblemente o tomamos de manera inadecuada uno de los componentes en diferente orden al que indica el fabricante y entonces otra vez arrastramos errores. Conocer sistemas adhesivos, muy importante. Y esto también tiene que ver con superficies, lo que platicábamos hace rato. ¿Grabamos o no grabamos? ¿Autoadhesivo o dejamos que el sistema funcione por sí solo? ¿Qué ponemos primero? ¿Sistemas adhesivos autogravantes o grabamos dentina o no grabamos dentina? Por favor, tomen en cuenta los protocolos dependiendo de su sistema adhesivo, lean bien las instrucciones para que tengamos un buen éxito. Y si queremos apoyarnos de la industria dental y queremos utilizar un desensitizer, ya lo vieron también en el video de inicio, de intro, Gluma Desensitizer, una excelente opción para disminuir riesgos y que no afecta la adhesión. Si decidimos utilizar algún producto de Sensitizer, es importante saber que no afecte la adhesión y que sea compatible con todo nuestro protocolo. Entonces, aquí, bueno, afortunadamente tenemos el respaldo de la marca Culser. En cuanto nuevamente al equipo de fotoactivación, revísenlo, pónganse en contacto con su empresa de servicio para saber si está funcionando, si se puede dar mantenimiento, qué vamos a buscar y también lo vamos a ver ampliamente en el curso. Las características de mi lámpara. ¿Cuánta energía nos va a dar? ¿Qué tan concentrada es la luz, que se llama colimación? Si es compatible con mi fotoactivador, porque a veces no nos damos cuenta, no preguntamos o no entendemos. Compro la lámpara, no quiero decir marcas ni de lugares donde se manufacturan estas lámparas, pero algunas que llegan a estar fabricadas en el otro lado del mundo y son muy económicas, prende azul, pensamos que el color azul ya es suficiente para que nos fotoactive el material y resulta que esa longitud de onda no es compatible con el fotoactivador que tiene mi material. Entonces, importante, ¿qué tan profundo va a llegar mi luz? Si tenemos una cavidad clase 2, por ejemplo, una cavidad posendodóntica donde la luz tiene que llegar mucho, mucho más abajo de una restauración común, realmente la luz llega porque el que se ilumine de azul no nos garantiza que llegue la luz correcta. Entonces, ¿qué tan profundo vamos a curar? Mi lámpara es con un diámetro muy reducido. Si mi lámpara es con diámetro reducido, posiblemente una sola activación en una sola superficie no sea suficiente. Necesitamos hacer activaciones múltiples. Entonces, importante todo esto. ¿Y qué tan constante es mi energía? Si es un equipo inalámbrico. Hay equipos inalámbricos donde las baterías, al momento de estar disminuyendo la energía de la batería, también disminuye la energía de irradiancia. Entonces, importante conocer esto. Si mi lámpara está funcionando, a veces tenemos excelentes materiales restauradores y un equipo de fotoactivación inadecuado. Y nuevamente buscamos culpables. ¿Quién fue el culpable? Ah, pues, y empezamos a buscar. Y a veces se nos olvida que un tema tan delicado como el equipo de activación nos puede resolver el problema. Entonces yo los invito a que le den una revisada a su equipo, si es necesario cambiarlo o si es posible darle mantenimiento.
Y también entender, al igual que los materiales restauradores, no dura toda la vida. El que prenda no garantiza que fotocure. Entonces, eso también lo vamos a ver ampliamente en el curso. Cuando hablamos de terminado y pulido, una vez que terminamos la restauración, necesitamos saber qué vamos a hacer después. Terminamos la restauración, le dimos la forma anatómica correcta, que eso también lo vamos a ver en el curso, porque a veces el hacerle líneas ya nos puede parecer que damos anatomía. Y recuerden, la anatomía tiene que ver con función. Tenemos que recordar características anatómicas, cuántas fosetas, cuántas cúspides, cuántos lóbulos de desarrollo, qué va a pasar con la masticación, con la función de masticación lateral, etcétera. Porque a veces le decimos al paciente, muerde, se siente un poquito alta y la clásica cuestión de se va a acostumbrar. No es que se acostumbre, es que tenemos que verificar no solo el cierre de cúspides, sino la función masticatoria. Hay que tomar en cuenta que cuando terminamos una restauración, el paciente ya tiene fatiga muscular, posiblemente todavía tenga bloqueo anestésico, haya un poquito de problema articular. Entonces, si pedimos al paciente una inmediata función masticatoria, posiblemente no tengamos un ajuste correcto. Entonces, bueno, todo eso lo vamos a ver. ¿Qué pasa antes de ver la oclusión? Tenemos que checar qué vamos a hacer con nuestra última capa restauradora. Si ustedes recuerdan, entre capa y capa de los materiales a base de composite, es que tenemos una capa residual, una capa que le llamamos inhibida por oxígeno. Gracias a esta capa podemos incrementar diferentes masas restauradoras y se va formando un bloque. Una vez que terminamos la restauración, ¿qué hacemos con esa capa inhibida o con esa capa residual? La eliminamos solo con fresas, la eliminamos con pulidores, hacemos algún otro tipo de fotoactivación complementaria, utilizamos algún tipo de cubierta para aislar del oxígeno. Todo eso es importante y vamos a platicarlo ampliamente. Una vez que decidimos qué hacer con esta capa residual, pues hay que conocer qué tenemos a la mano para poder tener una buena superficie. ¿A qué le llamamos terminado y pulido? Porque al terminado es esa superficie anatómica. Vamos a hacer recortes, vamos a hacer recontorneo, vamos a verificar que no haya fallas adhesivas y vamos a dar un terminado adecuado. Y el pulido tiene que ver con lustre. Tenemos que lustrar nuestras resinas, no solamente para que se vea bonita, y no solamente para que brille, sino para que sea una superficie que no atrape placa entobacteriana, no acumule placa entobacteriana, que cuando el paciente muerda algún tipo de alimento pegajoso se puede eliminar fácilmente con autoclisis o con técnicas de cepillado, que no haya fallas adhesivas donde se acumule este tipo de bacterias y puede haber recidiva de caries, puede haber fallas adhesivas o puede haber percolación. Todo esto es importante. ¿Cómo lo logramos? Fresas, gomas, hay muchos aditamentos en el mercado para poderlo lograr, pero importante, es más fácil modelar con instrumentos y fotocurar hasta que estamos seguros de que la anatomía y de que la topografía es la adecuada y no tener un bloque amorfo y tratar de esculpir con una fresa. Si cuidamos todos estos detalles y al final con la fresa generamos calor por fricción y generamos otro tipo de problemas, por supuesto estamos contribuyendo con el problema de hipersensibilidad postoperatoria que estamos platicando. Entonces, conocer nuestros pulidores, conocer nuestros instrumentos rotatorios para terminar de restauraciones, discos, gomas, recuerden los discos, por ejemplo, que son excelentes aliados para el terminado y pulido. Los discos abrasivos, hay de muchas marcas en el mercado, no entran a la topografía oclusal, hablando de posteriores. Entonces, posiblemente un disco no sea el adecuado para un pulido posterior. Gomas. Las gomas son excelentes, hay muchos materiales, hay gomas con diferentes tipos de
abrasivos con diferentes tamaños de partícula, algunas marcas con más porcentaje de abrasivo o menos porcentaje de abrasivo. Todo eso hay que conocerlo, altas velocidades, bajas velocidades, se irriga o no se irriga. Pero recuerden, todas las gomas de cualquier marca y de cualquier abrasivo, a altas temperaturas y sin irrigación, genera muchísimo calor. Entonces, pudimos haber cuidado todos los detalles y disminuir la eficiencia de nuestro material restaurador por un mal pulido y por un mal manejo de los materiales abrasivos. Una vez que terminamos de dar todas estas características de textura y de superficie, vamos a dar un último pulido para lustrar la restauración. Existe también en el mercado muchos materiales lustradores, como las pastas de diamante, como los óxidos de aluminio, algunas gomas de lustrado que ya tienen mínimo abrasión o que tienen partículas sumamente pequeñas para dejar superficies muy, muy tersas. Pero todo esto también tiene que ser acompañado por información para el paciente. Debemos de conocer nuestro material restaurador para saber si el tamaño de partícula es apto para un lustrado al alto brillo y qué tan longevo, qué tan estable va a ser o qué tanto va a retener el pulido este material restaurador. Entonces, toda esa información es importante y, por supuesto, revisar oclusión. Yo en lo personal les sugiero que el terminado y pulido lo hagan todavía con aislamiento absoluto para disminuir riesgos de accidentes en tejidos blandos, y una vez que terminamos el pulido y que podamos verificar la calidad de este pulido y de la interfase, que no haya interfaces visibles o detectables con instrumentos, entonces sí podemos quitar el aislamiento y entonces sí llevar a cabo nuestro proceso de ajuste de oclusión. Darle tiempo al paciente a que disminuya la fatiga, que se enjuague, que se reincorpore, y entonces sí podemos pasar a este paso. Entonces, pues prácticamente eso es lo que quiero compartir con ustedes, recordándoles que el próximo 18 de mayo tenemos el curso de restauraciones directas. Vamos a ver varias opciones de restauración, todo basado en composites, pero qué vamos a tomar en cuenta, lo que hemos platicado, pero ya un poquito más amplio, para poder optimizar nuestros materiales restauradores. La información se las va a dar el equipo Culser. Seguramente les están enviando ya información para que se puedan inscribir. Será un gusto y un placer verlos en las instalaciones de Culser México. Y pues estoy a sus órdenes. Ojalá que les haya gustado este webinar. Me despido sin antes agradecer la invitación al equipo Culser, doctor Daniel. Muchas gracias. Espero comentarios. Gracias, doctor. Como siempre, una plática muy, muy, muy interesante, demasiado completo. Viene el próximo curso del 18 de mayo. Siempre nos gusta tener una última sección de preguntas y respuestas, y en lo que llegan las preguntas siempre hacemos saludos a nuestros doctores que se conectaron. Entonces, saludos a la doctora Doralicia. Saludos a la doctora Judith Ávila de Uruapan, Michoacán, y estamos en espera de preguntas y respuestas de nuestros asistentes. También me voy a permitir, ya saben, poner mis datos para cualquier comentario o duda. También estoy a sus órdenes. Y la primera pregunta, doctor, ¿cómo podemos saber la compatibilidad de diferentes componentes como Glue Desensitizer y el Optimón, por ejemplo? Eso lo hace el doctor Hugo Carbona. O sea, ¿qué tan compatible es para usted el uso de Glue Desensitizer con algunos adhesivos de cuarta generación, que es el Optimón FL? Bueno, aquí me quiero permitir comentarles que el experto en Glue Desensitizer es el doctor Daniel. Sin embargo, la ventaja que tenemos sobre un producto tan ampliamente conocido en el mundo y con tanta investigación es que Glue Desensitizer es compatible con cualquier protocolo adhesivo. Lo importante es, nuevamente, checar el instructivo, si lo podemos utilizar. Hay que cuidar, los desensitizers son muy buenos, yo lo utilizo y la verdad es que me agrada mucho. Sin embargo,
si no tenemos un buen cuidado con la dentina, si hacemos una deshidratación de la dentina excesivo o generamos algún calor por fricción en nuestros instrumentos rotatorios, los productos de sensitizers pueden funcionar excelente, pero tampoco son milagrosos. Entonces, es multifactorial, recuerden, pero sí es compatible con cualquier protocolo adhesivo. Ok, concuerdo con usted, totalmente compatible y máximo porque combinan los dos, el Optimón y el Blue Sensitarse, tiene un mismo agente activo que es el EMA, el 2-dihidroexetil. Te manda saludos la doctora Mónica González, te dice excelente presentación, clara, concisa, gran aplicación clínica, doctor Esparza, un gran abrazo y para todo el equipo Culser. Muchas gracias, un excelente amigo, un excelente conferencista, mucho gusto y un compromiso que me hayas escuchado porque tú sabes mucho más. Un abrazo. Doctor, nos preguntan, ¿cuáles son las prácticas que se van a tener dentro del curso del 18? Bien, vamos a hacer restauraciones directas en clase 1 y clase 2. La idea es darles algunos tips en cuanto a la aplicación de las resinas, qué instrumentos nos pueden ayudar para hacer una anatomía lo más sencilla y fácil posible, algunas características anatómicas básicas que nos pueden ayudar a que el resultado sea espectacular con pocos movimientos de los instrumentos. Y en restauraciones donde implicamos cajas proximales, ver cómo podemos lograr el sellado cervical en las cajas proximales, que a veces es un problema, no lo vemos. Y en restauraciones anteriores, pues también algunas formas de lograr restauraciones óptimas en cuestión estética para que sea lo más natural posible. Ok, Doc, entonces lo que entiendo es que vamos a estar haciendo la práctica de esto que está como muy de moda, ¿no? Que es el elevar el piso de nuestras cavidades proximales con los sistemas fluidos y con toda la parte de control de los flujos hidráulicos de nuestras restauraciones. ¿Es correcto? Así es, vamos a ver algunos aspectos para poder hacer este tipo de restauraciones donde estamos implícitos en una caja proximal, donde a veces si no lo vemos no lo podemos restaurar y tampoco va a llegar la luz fotoactivadora. Entonces, efectivamente vamos a ver esos aspectos. Perfecto. Pues bueno, Doc, muchísimas gracias. No tengo más preguntas. Solamente me gustaría puntualizar y si vamos a estar también viendo las nuevas resinas con la tecnología de luz adaptativa. Sí, tuve muy buena experiencia con la parte de las restauraciones de un solo tono o camaleónicas, como vemos ahora con Carisma Diamond One, donde el hecho de poder tener una resina que se adapte a las tonalidades de dientes posteriores y que con una sola jeringa podemos resolver prácticamente el 90% de las restauraciones posteriores, nos ayuda a tener menos costos operativos, mejores resultados estéticos y ópticos y pacientes felices. Perfecto. Eh, pues bueno, con eso terminaríamos. Gracias. Si estás en Facebook, en el área de comentarios, puedes hacer preguntas todavía. Si estás en GoToWebinar, en el área de preguntas. Banda saludos, Mireya Escobedo Sánchez. Todos los que están conectados en GoToWebinar, el día de mañana les llegará el certificado de asistencia al evento. Si estás en Facebook y quieres tu certificado, tienes unos pocos segundos para escribirte. Recuerda que en el link de la descripción está, en la descripción, el link de inscripción. Recuerda enterarte de nuestros próximos eventos suscribiéndote en Culser México en el área de eNews. Para contactarnos también puedes buscar los datos en el chat y recuerden, si te gustó esta información, dale like en nuestras redes sociales, comparte esta valiosa información y les dejo mis datos para cualquier cosa. Otro saludo más a la doctora Griseli García. Y en especial, doctor Claudio, quiero mandarle un gran abrazo y saludos a Sandy Cedillo, que hoy es el Día del Diseñador. Sandy, te queremos. Es cierto, muchas felicidades, un abrazo Sandy y a todos los diseñadores. Gracias.
Déjenme compartir mi pantalla y nos vemos hasta la próxima.